Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos nuevamente a un video más de los problemas de prueba estadística de la guía del Politécnico. Antes de continuar con nuestros ejercicios, vamos a resolver una pequeña duda que tiene su compañero Cristian sobre el ejercicio número 21 de la guía del Politécnico, que no es más que el diagrama de árbol, ¿no? Entonces vamos a explicar rápidamente qué es el diagrama de árbol. Recordar que el diagrama de árbol que es representar el evento, en este caso las monedas, en forma gráfica, ¿no? En este caso por eso se llama diagrama de árbol. ¿Por qué? Porque recordar que tiene varios ramas, ¿no? Esas serían las ramas, por eso le llamamos diagrama de árbol. Entonces, vamos a suponer, aquí tenemos la moneda. Sabemos que estamos aquí en México, sabemos que nuestra moneda tiene un águila y un sol, entonces la quise dibujar de esta manera, como que en tercera dimensión, sol y águila. Entonces, obviamente cuando nosotros lanzamos una moneda, ¿qué va a ocurrir? ¿O qué eventos pueden ocurrir? Pues nada más hay dos posibilidades, ¿no, chicos? Que nos salga águila o sol, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos lanzamiento número 1. O evento número 1, como quieran llamarlo. Entonces, si yo lanzo a la moneda nada más una vez, bueno, ocurren dos posibilidades, águila o sol, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué sucede ahora si yo lo lanzo dos veces? Pues lo mismo, ¿no? Aquí siguen las ramas entonces. Obviamente entonces aquí también ocurre que un águila y un sol. Un águila y un sol. Este sería el lanzamiento número 2 o evento número 3, como quieran llamarlo. Y obviamente, ¿qué sucede si lo lanzamos tres veces? Pues lo mismo, ¿no? Entonces acá en águila abrimos otra vez 2 y sería entonces dos eventos, águila y sol. Aquí nuevamente águila y sol, acá de este lado águila y sol y acá de este lado águila y sol, ¿sí? Y bueno, ahí si queremos continuar lanzando las monedas, pues continuamos, ¿no? Entonces ese sería mi lanzamiento número 3 o evento número 3. Este sería el diagrama de árbol del problema número 21. ¿Por qué razón? Vamos a leerlo nuevamente, ¿no? Su compañero me preguntaba, son 2 o 3 monedas, ya no entendí. Bueno, vamos a leerle, ¿no? En sí son 2 monedas que lanza el vendedor, bueno, 2, y una el cliente, ¿no? Dice, un vendedor de paleta le propone a un cliente un trato. El vendedor lanzará al aire 2 monedas y al mismo tiempo, por esa razón acá está, lanzará también una moneda al aire. Entonces, en total son 3 monedas. Esto se repetirá 8 veces, entonces tener en cuenta ese dato, 8 veces, ¿sí? Es decir, esto hay que hacerlo 8 veces, pero sabemos obviamente que si obtenemos acá nuestros proyectos, lo multiplicamos por 8 y ya lo tenemos, ¿no? Si cae 2 veces águila, le regala una paleta, es decir, si cae 2 veces águila, el cliente gana. En caso contrario, el cliente cubrirá el costo sin paleta. Con base en el espacio muestral, pregunta, ¿cuántas veces podría ganar el vendedor? Entonces ahí, ojo, la pregunta es el vendedor, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a ver nuestros eventos, ¿no? Entonces, primero sería águila, 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 ¿no? Es decir, que obtenga 3 águilas, ¿no? Águila, águila, águila. Luego tenemos águila, águila, sol. Águila, águila, sol. Luego tenemos águila, sol, águila. Águila, sol, águila. Y por último tenemos águila, sol, sol. Águila, sol, sol. ¿Sí? Tenemos esa parte. Ahora vamos con la otra parte, que es sol. Sería sol, águila, águila. Sol, águila, águila. Luego tenemos que sol, águila. Aquí, perdón, me faltó sol, ¿verdad? Entonces, sol, águila, águila. Aquí sería sol, águila, sol. Y después tenemos sol, sol, águila. Y por último, 3 soles. Entonces, primeramente vamos a ver, aquí se puede decir que son todos los eventos posibles, los contamos, ¿no? Es decir, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es decir, hay 8 posibilidades que al lanzar la moneda ocurran estas cosas, ¿no? Que ocurran 3 águilas, ocurran 2 águilas, un sol, acá también obviamente 2 águilas y un sol, pero es águila, sol y sol, no importa el orden, águila, sol, sol, ¿no? Entonces, me dice que el cliente gana si cae 2 veces águila, entonces, aquí vamos a poner la del cliente. El cliente gana con 2 veces águila, ¿no? Entonces vamos a ver qué eventos tienen 2 veces águila. La primera no, porque tiene 3. Esta sí, ¿no? Aquí está. La que sigue también, fíjense. Esta ya no. Acá también, ¿no? 2 veces águila. Esta tiene una, esta tiene. Entonces,
hay 3, ¿no? Entonces, recordar que la probabilidad, ¿cómo se calcula? La probabilidad, recuerden que es igual, es una división, ¿no? Es decir, la probabilidad es el total de lo que tengo entre lo que me pide, ¿no? Bueno, primeramente arriba lo que me pide el problema entre el total. El total ya vimos que son, ¿qué? 8, ¿no? Aquí los tuvimos 8, porque contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 posibilidades, ¿no? Entonces, el cliente va a ganar 3 de 8, ¿cierto o no? Es decir, 3 octavos. Sabemos que si queremos esto en probabilidad en porcentaje, bueno, eso también es en la probabilidad, pero muchas veces se maneja en porcentaje, pues nada más que hacemos, dividimos 3 entre 8, obviamente nos va a dar un número fraccionario, es decir, con punto decimal, y lo multiplicamos por 100 y ahí tenemos el porcentaje, ¿sí? Vale, entonces 3 de octavo es el cliente, pero ojo, la pregunta es ¿cuántas veces podría ganar el vendedor? Es decir, entonces es lo que falta, ¿no? ¿Cierto o no? Entonces, el vendedor, por consiguiente, podría ganar 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Es decir, entonces el vendedor, ¿quién se escribirlo? Vendedor, ganaría 5 de 8. ¿Sí? Y por la probabilidad sabemos que si sumamos 3 octavos más 5 octavos nos va a dar 1, ¿no? ¿Sí? Bueno, nos va a dar 8 octavos, pero sabemos que 8 entre 8 es 1, que eso viene siendo la de la probabilidad siempre va a valer 1. Lo vamos a ver en los ejercicios más adelante. ¿Qué quiere decir eso de 1? Entonces, 5 octavos, pero dice que esto se repite 8 veces, pues simplemente entonces, ¿qué hacemos, chicos? Pues entonces 8 multiplicamos por 5 octavos, ¿no? Y como les comentaba, sabemos que esto es 5, ¿por qué razón? Pues podemos hacer 8 por 5, 40, entre 8, 5, o simplemente, como este 8 está multiplicando acá, los eliminamos, bueno, no los eliminamos, sino que los simplificamos y nos queda 5, ¿sí? Y esta sería la respuesta a nuestro ejercicio número 21. Bueno, espero haya quedado un poco más claro y continuamos entonces con nuestros siguientes ejercicios. Vale, chicos y chicas, continuamos. Número 24 dice, si S, entonces vamos a escribir lo que los datos, si S es el espacio muestral y AC, bueno, arriba C, unión A es igual a S. Recordar que esto se lee A complemento, unión con A es igual a S, ¿sí? Expresar la probabilidad del espacio muestral, es decir, de S, en términos de la probabilidad de A y la probabilidad de A complemento. Eso es lo único que me está pidiendo este problema. Y bueno, aquí va a aplicar lo que les comentaba en el ejercicio anterior, en el ejercicio número 21 que acabamos de explicar, que siempre las probabilidades siempre nos va a dar 1, ¿no? Es decir, nos va a dar 1 o nos va a dar el 100%. Ahorita lo explicamos por qué razón, por esta pequeña fórmula o lo que conocemos como la probabilidad condicional, ¿no? Bueno, entonces continuamos, chicos. Bueno, a esto que voy a escribir, chicos, se les llama probabilidad total, ¿no? No condicional. La condicional es otra, vamos a ver ahorita más adelante cuál es la condicional. Esta sería la probabilidad total. Bueno, entonces esto vamos a hacerlo con un diagrama de Venn, para que se detalle un poquito más esto. Sería entonces un diagrama de Venn, sabemos que es hacer un triangulito, que se viene siendo nuestro universo, pero en este caso en lugar de llamarle universo le vamos a llamar S. Aquí nos está pidiendo el problema, ¿sí? Sabemos que entonces ahí vamos a tener lo que es el evento A, ¿sí? Y dentro de ese evento va a estar el evento A complemento, ¿no? Vamos a manejarlo así. Que hemos visto en videos anteriores que la complemento simplemente es esto, ¿no? Es decir, lo que está en el espacio, el universo, muestra. Entonces, nos está diciendo que A complemento unión A es igual a S, por esa razón lo escribí aquí. A complemento unión A, ¿no? ¿Sí? Va a ser igual a S, es decir, todo esto va a ser igual a eso. Por eso el diagrama de Venn lo escribí de esta forma, es decir, este dibujo viene de lo que nos está pidiendo el problema, ¿no? A complemento unión A es igual a S. Recuerden que unión es
unir los elementos de los conjuntos, ¿no? En este caso. Y me está pidiendo entonces que exprese la probabilidad de S, en términos de la probabilidad de A y la probabilidad de A complemento. Es decir, entonces, como me está pidiendo ese, me está pidiendo una suma, ¿no? Es decir, me está pidiendo la suma de estos. Es decir, me está pidiendo la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento. ¿Sí? ¿Vale? Eso es lo que me está pidiendo, simplemente una suma. Es decir, en otras palabras, me está pidiendo que S sea igual a eso. Pero ojo, entonces, como estamos hablando de una probabilidad total, porque esta es la probabilidad total de todo esto, simplemente a S nada más le vamos a cambiar 1. Es decir, esa va a ser la probabilidad total. Entonces vamos a tener que 1 es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento. ¿Sí? Y esto viene siendo la probabilidad total de un evento. ¿Sí? Es decir, que la suma de sus probabilidades siempre va a ser ¿qué? 1, ¿no? En este caso tenemos la probabilidad de A complemento, de A, perdón, y de A complemento, por eso estamos sumando esto, pero en sí nos dice la probabilidad total, que es la suma de las probabilidades, y siempre eso va a valer 1. Entonces, esta sería nuestra respuesta, y si nos damos cuenta, sería el inciso número D. Continuamos entonces. Ejercicio número 25, dice, se realizan análisis clínicos a los obreros de una fábrica. Se obtienen los siguientes datos. 35% sufre diabetes. Entonces, vamos a escribir 35%, vamos a escribir de diabetes. Luego dice 45% hipertensión. Y el 20% sufre ambos, ¿no? Voy a ponerle aquí ambas enfermedades. Si se escoge un obrero al azar, calcular la probabilidad de que no tenga alguna de estas enfermedades. Entonces nuevamente vamos a recurrir nosotros a lo que es el diagrama de Venn. Entonces pues vamos a dibujar acá, obviamente serían dos conjuntos. Este sería el 35%, este sería el del 45% y este obviamente sería el de 20%, ¿no? Es decir, estos son los diabéticos, estos son los de hipertensión y estas se puede decir que son los obreros que tienen ambos, ¿no? Se dan cuenta, por eso es una intersección, ¿no? De conjuntos. Entonces la pregunta es, calcular la probabilidad de que no tengan alguna de estas enfermedades. Entonces vamos a calcular la probabilidad de los sanos, ¿no? Aquí está pidiendo los sanos. Se dan cuenta, el diagrama de Venn representa, o los datos que nos están dando, nada más está representando los obreros enfermos, ¿no? ¿Cierto o no? Y obviamente sabemos que si sumamos 35, acá lo vemos más claramente, ¿no? 35 más 45 más 20 nos va a dar el 100%, ¿cierto o no? ¿Vale? Esto nos va a dar 100%. Entonces, pues ¿qué hacemos? Pues simplemente entonces hay que encontrar primeramente los enfermos en total y vemos los sanos, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos? Pues entonces sumamos 35% más 45%. Es decir, 35 más 45%, sabemos que son ¿qué? 80%. ¿Están de acuerdo conmigo? Es decir, que el 80% de la población de obreros tiene esta enfermedad y esta enfermedad, ¿no? ¿Sí? Pero le vamos a restar el 20%, es decir, menos 20. ¿Por qué el menos 20? Porque quiero saber el total de obreros enfermos, ¿no? Es decir, aquí no me está diciendo el total. ¿Por qué razón? Porque está diciendo que el 20% tiene ambos, ¿no?
Entonces, ¿qué hago? 80 menos 20, sabemos que es 60. Entonces, aquí ahora sí sabemos que el 60% está enfermo. ¿No? Es decir, el 60% de los obreros está enfermo, o sea, puede tener cualquiera de las dos enfermedades o ambas, ¿no? Están enfermos el 60%. Ahí tenemos el total. Ahora la pregunta nos está diciendo ¿cuál es la probabilidad de que no tenga alguna de estas enfermedades? Al decir la probabilidad que no tenga, quiere decir que se está refiriendo a los sanos, ¿no? Entonces, pues simplemente ya calculamos nuestra fórmula de probabilidad que la hemos visto en las clases, ¿no? Si no, de todas formas recuerden que es muy sencilla, ¿no? P de probabilidad, aquí es, llámese del evento A, B, etcétera. Que va a ser, siempre va a ser una división, ¿no? Es decir, un número racional. Va a ser entonces lo que me pide el problema entre total. ¿Sí? Pero obviamente ahí, pues ya sin necesidad de hacerla, ¿no? Entonces la vamos a ocupar en los demás problemas, chicos, pero ahí claramente, obviamente, si es el 60, ¿cuánto falta? El 40%, ¿no? Entonces podemos decir que el 40% de la población está sano. Porque es lo que me faltó o me falta para llegar al 100%. ¿Vale? Entonces continuamos con nuestro ejercicio número 26. Sale el 26. Dado los eventos, vamos a escribirlos aquí. La probabilidad del elemento A complemento va a ser igual a 3/4. La probabilidad del evento B va a ser igual a 1/2. Y por último tenemos la probabilidad del evento A intersección B es igual a 1/8. ¿Vale? Recordar que la U volteada es intersección. ¿Sí? Dice calcular la probabilidad dado que el evento A pasó al evento A. Bueno, vamos a explicar esto. Ale nos está pidiendo calcular la probabilidad condicional, ¿no? Recordar que esto en clases lo habíamos visto en la formulita, ahorita la escribimos, de la probabilidad condicional. Esto sí sería el problema de una probabilidad condicional. Cuando tenemos esta formalidad, voy a escribirla acá, ¿no? Esto va a ser igual a ¿qué cosa? A la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de A. Esa era la fórmula de probabilidad condicional. Y obviamente eso sería la probabilidad de que pase B dado que pasó el evento A. Así se lee simplemente, ¿no? Entonces nos está pidiendo eso. Entonces, pues aquí simplemente ¿qué hacemos, chicos? Si se dan cuenta, nos está dando ya cuánto vale la probabilidad de A complemento 3/4, la probabilidad de A, de B, que es 1/2, y la probabilidad de la unión, la intersección de AB, ¿no? Entonces, pues se puede decir que empezamos a sustituir, ¿no? Pero se dan cuenta, nos va a faltar ¿qué valor, chicos? Si ya dieron cuenta acá. ¿Sí? Si ya se dieron cuenta que nos falta antes de sustituir, pero en realidad este problema lo que vamos a hacer es sustituir o un simple despeje. ¿Sí? Entonces ya se dieron cuenta de lo que voy a hacer, es decir, entonces nada más voy a sustituir. ¿Se dan cuenta? Tengo la probabilidad de intersección B, ¿no? Es decir, aquí puedo escribir 1/8. Entonces 1/8 entre, ¿qué cosa? La probabilidad de A, es decir, este dato ya lo ocupé, ¿no? La probabilidad de A. Ah, pero no tenemos la probabilidad de A. ¿Qué puedo hacer, chicos? A ver, piénsenla tantito. ¿Qué podemos hacer? Pues sale de los ejemplos anteriores, ¿no? ¿Cierto? ¿No recuerdan cuál era la probabilidad total de cualquier evento? Es decir, ¿cómo se calcula la probabilidad total? Sabemos que la probabilidad total siempre nos va a dar 1 o el 100%. ¿Y eso era qué? 1 va a ser igual a ¿qué? A la probabilidad del conjunto A, más ¿qué cosa? Más la probabilidad del conjunto A, complemento, es decir, el complemento del conjunto, ¿no? Aquí no se espanten si les cambian B, C o D, ¿no? Sería aquí entonces la probabilidad de evento A más la probabilidad de B complemento, ¿no? O si es D, etcétera, pues nada más cambia. Entonces, fíjense, de aquí ya podemos encontrar P de A, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque aquí está, ¿no?
Y conocemos los demás datos, es decir, 1, pues bueno, sabemos que es la probabilidad total. Pero conocemos cuánto vale la probabilidad de A complemento, ¿no? ¿Dónde está? Ah, aquí está, fíjense. ¿Vale? ¿Se dan cuenta? Ahí está. Es 3/4. ¿Sí? Entonces, pues simplemente nada más hago un despeje, ¿no? ¿A quién quiero encontrar? Para llegar a la probabilidad condicional, a la probabilidad de A, ¿no? Entonces, ¿qué hago entonces? Un simple despeje, ¿no? Es decir, entonces, quiero esto en términos, simplemente sería una resta, ¿están de acuerdo? Es decir, la probabilidad de A complemento está sumando, la paso restando, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué me queda? Me quedaría la probabilidad del evento A es igual a 1 menos la probabilidad de A complemento. ¿Están de acuerdo? Un simple despeje, ¿no? Y de aquí ya obtenemos la probabilidad de A complemento. Entonces voy a borrar aquí este dato, entonces ya lo ocupamos allá y lo tienen en su guía, ¿no? Entonces para calcular la probabilidad de A, entonces tenemos probabilidad de A es igual a 1 menos la probabilidad de A complemento. A complemento, ¿cuánto vale? 3/4. Entonces tenemos esta operación 1 menos 3/4. Esa es muy sencilla, ¿verdad, chicos? Ustedes ya saben resolver 1 menos 3/4. 1 menos 3/4 es un cuarto, ¿cierto o no? ¿Vale? Para los que no recuerdan, vayan a escribir un imaginario aquí, multiplicamos cruzado o de la mariposa, como lo aprendieron en la secundaria primaria, ¿no? Que habían visto esto. Entonces, esto es un cuarto. Entonces ya tenemos que la probabilidad de A, o del evento A, vale un cuarto. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ya nada más lo sustituimos acá en nuestra fórmula, ¿no? En la fórmula de probabilidad condicional. Entonces, ahora sí ya la tenemos completa, ¿no? La probabilidad condicional es que 1/8 entre un cuarto. Esto, recuerden ustedes, en álgebra lo conocen como la ley del sándwich o de la torta, que recuerden que por eso se dice así, ¿no? Porque se dice extremos con extremos y medios con medios, ¿no? ¿Cierto o no? Es decir, entonces 1 por 4 es 4, ¿no? Y obviamente 8 por 1 es 8. Entonces la probabilidad condicional sería 4/8, pero recordar que en toda probabilidad o en este tipo de problema, chicos, siempre traten de simplificar las fracciones, es decir, el resultado. ¿Podemos simplificar 4/8? Claro que sí, ¿va? ¿Cuánto nos daría simplificado? Un medio, ¿no? Acá arriba lo voy a escribir, un medio. Entonces el resultado al final sería un medio, ¿no? ¿Por qué razón? Le saqué cuarto, ¿no? Cuarta de 4 o 4 entre 1, digo entre 4, 1, ¿no? 8 entre 4, 2, por eso es un medio. Entonces esa sería la solución a mi problema número 26. Entonces, continuamos con el ejercicio número 27. Ejercicio número 27. Se tiene una bolsa con 10 dulces de chocolate, 8 de menta y 5 de limón. Si se extrae uno al azar, calcular la probabilidad de que este sea de menta. Ok, entonces vamos a escribir los datos que tenemos. Tenemos 10 dulces de chocolate, vamos a abreviarlos así. Tenemos 8 de menta y 5 de limón. Y nos pide calcular la probabilidad de que sea de menta. Es decir, entonces yo puedo manejar mi fórmula en la probabilidad de M, ¿no? ¿Por qué razón? La probabilidad de los dulces de menta va a ser igual. Recordar esa, ¿no? Ahora sí vamos a ocupar esta. Que acá recuerden que es el total, abajo siempre va a ser el total de lo que tengamos, de lo que estamos hablando, en este caso el total de dulces, ¿no? Y arriba lo que me pide el problema, es decir, lo que me piden. ¿Qué me están pidiendo? Ah, pues nada más la probabilidad de los dulces de menta. Entonces, si se dan cuenta, entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues está muy sencillo, ¿no? Simplemente entonces el total de dulces los sumamos, ¿no? 10 más 8 más 25. ¿Cuánto sería 10 más 8 más 25? 23, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos 23 dulces en total. Entonces, pues ya aplicado acá a nuestra fórmula, ¿qué me quedaría entonces? Abajo de una vez 23. Y arriba los de menta, es decir, los de menta, ¿cuántos son? Ah, pues son 8. Entonces, ahí tenemos ya calculada, ¿no? Calculada la probabilidad de que sea de menta, entonces serían 8 20 travos, ¿no? O 8 entre 23, ¿sí?
Si me lo pidieran o el resultado estuviera en porcentajes, pues obviamente, ¿qué hacemos? 8 entre 23, lo que me dé por 100, ¿no? Pero en este caso los incisos se dan cuenta en la guía, están por fracciones, ¿no? Entonces sería el inciso número B. 8 entre 23. Chicos, entonces esta es la solución. 8/23 avos, ¿no? O 8 entre 23, ¿sale? Vale, continuamos con nuestro ejercicio número 28. Dice, una urna 1, y ya tenemos con el número romano 1, vamos a manejarlo aquí, número 1. Contiene 2 esferas blancas y 3 guindas. Y nos vamos a... cuando tengan ese tipo de problemas, chicos y chicas, les recomiendo hacer un diagrama, ¿no? Un bosquejo de lo que se trata del problema, ¿no? En este caso, pues es una urna, vamos a dibujar algo así, ¿no? Esta es una urna, ¿no? Y contiene 2 esferas blancas y 3 guindas. 2 esferas blancas y 3 guindas. Entonces, pues vamos a poner 2 esferas blancas y 3 guindas. Entonces 1, 2 y 3. Obviamente aquí como tengo colores, pues ¿qué podríamos hacer o qué les recomiendo? Pues nada más poner aquí B de que es una blanca, B de blanca, aquí G de gato y G de gato, ¿no? Ahora sí ya está completo, ¿no? Una urna número 1 contiene 2 esferas blancas, serían estas, ¿no? Y 3 guindas. Otra urna número 2, vamos a sacar, dibujar entonces nuestra urna número 2. Ocurre exactamente algo parecido, similar, ¿no? Me está diciendo que la urna número 2 contiene 4 esferas blancas, entonces 1, 2, 3 y 4. Acá le pongo la B, ¿no? Y 4 esferas guindas, 1, 2, 3, 4. 4 guindas para distinguir, ¿no? Obviamente, si tienen colores o más detallado, pues pueden hacerlo así, ¿no? Pero realmente, como vamos a estar en nuestro examen de admisión, pues podemos identificarlo así para no hacerlos bolas, ¿no? Dice, se selecciona una urna al azar y se elige una esfera al azar. Si la esfera resultante es blanca, calcular la probabilidad de que provenga de la urna 1. Entonces, fíjense chicos, aquí vamos a calcular la probabilidad de cada urna, ¿sí? Y a su vez entonces, como les comentaba en clases o en videos anteriores, esto simplemente son multiplicaciones, todo lo de combinaciones, permutaciones, etcétera, son multiplicaciones, ¿no? Entonces aquí nos está pidiendo, obviamente vamos a calcular primero la probabilidad de las urnas, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? ¿Cuál sería la probabilidad de las urnas? Es decir, aquí vamos a manejarlo de esta forma, ¿no? La probabilidad P de urna, ¿no? Y de este lado la probabilidad de las esferas, ¿no? De lo que quiero calcular. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de urnas, es decir, entonces recuerden otra vez nuestra formulita. P es igual, abajo acuérdense que es en total y arriba lo que nos pide, ¿no? Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Pues lo de la urna número 1, ¿no? Obviamente la urna número 1, pues nada más es 1, entonces por eso sería 1. Y abajo sería 2, es decir, un medio. ¿Por qué razón un medio? Es el total de urnas. ¿Cuántas urnas hay? 2, ¿no? Por eso es un medio. Un medio, pero entonces la probabilidad de las urnas es un medio. Es decir, que la probabilidad de que yo saque algo en la urna número 1 es de un medio. Y también en la urna número 2 sería un medio, ¿no? De una vez lo escribimos acá también, un medio. ¿Sí? Ahora sí, ¿por qué cosa? Por la probabilidad de las esferas, ¿sí? Entonces volvemos a leer el problema. Me está pidiendo, se selecciona una urna al azar y se elige una urna al azar. Si la esfera resultante es blanca, calcular la probabilidad. Entonces aquí, ojo, me están pidiendo las blancas. Entonces vámonos primeramente a la probabilidad de la urna número 1. Entonces, si se dan cuenta, nos vamos a fijar en las blancas, ahorita no las guindas. Entonces esto sería por, recuerden que aquí yo usé un punto. Acá pueden usar si gustan paréntesis, ¿no? Si gustan multiplicación. Entonces, recuerden la formulita, lo que me pide el problema entre total. Entonces, de una vez el total, ¿no? ¿Cuántas esferas hay? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Hay 5. Pero me está pidiendo el problema las esferas blancas. ¿Las blancas cuántas hay? 2, ¿no? Entonces, la probabilidad son de 2/5.
¿sí? Lo mismo hacemos entonces con la urna número 2. Aquí vamos a cambiarle a paréntesis, ¿no? Para que vean que es exactamente lo mismo. Recuerden que punto o paréntesis indica multiplicación. Entonces también, fíjense que es lo que me está pidiendo el problema entre el total. Entonces, ¿qué me está pidiendo el problema? Las blancas, ¿no? ¿Cuántas blancas son? 1, 2, 3, 4. Entonces quiere decir que aquí va a ir un 4. Pero abajo es el total. Ojo, acá el total ya no va a ser 5 como arriba. ¿Cuánto es? Tenemos 4 blancas y 4 guindas. 4 blancas y 4 guindas haciendo un total de 8, ¿no? Entonces, ahora sí tenemos la probabilidad total de cada urna, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues nada más, obviamente, multiplicamos 1/2 por 2/5, sabemos que nos van a dar 2 décimos. ¿Por qué razón? 1 por 2, 2 y 2 por 5, 10. Y abajo hacemos lo mismo, ¿no? 1 por 4 son 4, entre 8 por 2, 16. Entonces ahí tenemos la probabilidad. Y ojo, antes de dar el resultado, decir que son 2 décimos, hay que fijarnos si se pueden simplificar las cosas. Si nos damos cuenta, 2 décimos se puede simplificar. Claro que sí, ¿va? ¿Cuánto nos daría? 1/5, ¿sí están de acuerdo? Pues me daría 1/5. Y hacemos lo mismo también para la probabilidad de la urna número 2, que son 4/16. ¿Se puede simplificar 4/16? Claro que sí, ¿verdad, chicos? ¿Cuánto nos daría 4/16? 1/4, muy bien. Entonces ahí tenemos ya las probabilidades tanto de la urna número 1 como la urna número 2. Pero ahora vamos a lo que nos pide, ¿no? Calcular la probabilidad de que provenga de la urna número 1. Entonces, tenemos que calcular la probabilidad de la urna número 1. Entonces, ¿qué puedo hacer? Probabilidad de la urna número 1, vamos a llamarle así, ¿no? Y del evento 1 de la urna número 1, sabemos que esto va a ser igual. Recuerden que es lo que me pide entre el total, es decir, total de urnas. ¿Cuántas urnas hay? Hay 2, ¿no? Pero, como calculamos la probabilidad de cada una, ¿por qué razón? Porque tanto hay blancas aquí como blancas acá, entonces va a ser la suma de las probabilidades, ¿no? Es decir, 1/5 más 1/4. Entonces de una vez aquí le escribo 1/5 más 1/4. Y arriba ahora sí lo que me está pidiendo, ¿qué me está pidiendo? La probabilidad nada más de la que provenga de la urna número 1, es decir, la probabilidad de la urna número 1 es 1/5, ¿no? Entonces, pues ya nada más hacemos las operaciones, es decir, 1/5 entre 1/5 más 1/4, ¿no? ¿Vale? Entonces, obviamente aquí, pues simplemente nada más hacemos la operación arriba y abajo, ¿no? Primeramente la de abajo, ¿cuánto sería 1/5 más 1/4, chicos? Me dan 9/20, ¿están de acuerdo? Ya que tenemos 1/5, obviamente la ley de la torta o del sándwich, ¿no? Extremos con extremos y medios con medios. Sería entonces, en total serían 20. 5 por 9, 45. 20/45, ¿no? ¿Vale? Y obviamente simplificamos, ¿no? ¿Se pueden simplificar 20/45? Claro que sí, ¿va? Nos darían 4 novenos. Ese sería el resultado final. ¿Sale, chicos y chicas? Entonces, igual si hay dudas, preguntas, comentarios, pues coméntenlo y con mucho gusto lo resolvemos en videos más adelante, o simplemente hay un comentario, una respuesta que les puedo mandar. Vale, continuamos entonces con el ejercicio número 29. Ejercicio número 29. Una caja contiene 6 billetes de 20 pesos, 3 de 100 pesos y 1 de 500. Todos los billetes son del mismo tamaño. Una persona puede extraer 2 billetes de la caja y solo el segundo billete extraído se lo quedará. Los billetes se extraen de uno por uno y sin reemplazo. ¿Cuál es la probabilidad de que en el segundo intento salga el billete de 500, dado que no salió antes? Ok, entonces vamos a escribir los datos. Nos están pidiendo 6 billetes de 20 pesos, 3 de 100 pesos
y solo uno de 500, ¿no? Nos dice que tenemos una caja. Entonces, obviamente acá tenemos nosotros nuestra caja. Y tenemos, bueno, nosotros, ¿no? Por así decirlo, yo meto la mano. Y si saco el primer billete y es de 500, híjole, bueno, ni modo, ya me perdí el de 500, ¿va? Porque ahí me dice que gano solamente sacando el segundo. Y abajo hay algo muy importante del problema que me dice reemplazo. Es decir, si yo saco el de 500 de la caja, ya lo saqué el de 500 de la caja. Ya no lo puedo volver a meter, ¿sí? Por eso dice sin reemplazo. Entonces, obviamente se lo doy a la persona que está haciendo el sorteo y todo eso. Vuelvo a meter la mano y obviamente entonces ya nada más tengo posibilidades del de 20 y el de 100, ¿no? Entonces ya meto la mano y a lo mejor posiblemente saque el de 100. Ah, bueno, ya me lo quedo, ¿no? Y así sucesivamente con todos, ¿no? Es decir, entonces llega alguien más, mete la mano a la caja, saca mejor uno de a 20. Ah, bueno, ese ya se lo da, no lo mete porque por eso es de sin reemplazo. Se lo da al que hizo el evento, vuelve a meter la mano y obviamente todo tiene posibilidad de sacar el de a 500, pero aquí todavía hay 5 de a 20 y 3 de a 100, entonces supongamos que a lo mejor mete la mano y por suertes, por el del destino, sacó el de a 500, ¿no? Bueno, ya se fue rifado, ¿va? Ya ganó 500 pesos sin hacer nada. A ver, bueno, entonces de eso se trata ese problema, chicos. Entonces, pues vamos a resolverlo entonces. Está muy sencillo entonces, ¿no? Nada más dice la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que en el segundo intento salga el billete de 500, dado que no salió antes? Ok, entonces, explicando eso, pues, vamos a hacer nuestro total, ¿no? De una vez, es decir, tenemos acá nuestra caja, y dentro de la caja, acá tenemos nuestra caja, dentro de esta caja, pues, están los billetes, ¿no? Entonces el total de billetes ahí sabemos que son 6 más 3 más 1, nos va a dar ¿qué? 10, ¿va? Entonces hay 10 billetes en total. En total. ¿Okay? Entonces de una vez recurrimos a nuestra formulita de probabilidad, que es que la probabilidad es igual a lo que me está pidiendo el problema entre el total. Y una vez acá escribo el total de 10, pues sí se vale, ¿no? Pero ojo ahí, vamos a escribirlo ahorita para que vean. Y arriba lo que me está pidiendo el problema, me está pidiendo entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en el segundo intento salga el billete de 500? Entonces, el billete de 500, nada más hay una probabilidad, ¿no? Es decir, 1. Entonces sería un décimo, ¿no? ¿Cierto o no? Pero más, chicos, aquí no me vayan a decir que es un décimo. ¿Sí? ¿Por qué razón no es un décimo? A ver, piénsenle tantito. ¿Qué me dice? ¿Por qué no es un décimo? Porque obviamente como es, me está diciendo el problema, sin reemplazo. Es que decir que lo saco, bueno, se lo saco, le meto la mano, saco, ya no lo vuelvo a meter, es decir, lo saco. Entonces, al hacer eso, en cada, se puede decir que cada evento que yo haga, es decir, cada que yo meta la mano, ya no va a haber 10 en total. ¿Cuánto va a haber entonces? Siempre va a haber uno menos, ¿no? Es decir, 9. Entonces, por lo tanto, el resultado final sería un noveno. ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí se entendió la idea entonces? ¿Por qué razón es 9 y no 10? Ah, porque ahí el programa mismo me lo está diciendo sin reemplazo, es decir, saco, meto la mano, saco ese que obviamente saqué, pues lo quito, ¿no? Es decir, de aquí de la urna, aquí tenemos todos los 10 billetes, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, aquí dibujé 10 puntos, podemos usar los 10 billetes. Meto la mano, saco este, ya lo saqué, pues obviamente no lo vuelvo a meter, ¿no? Entonces, al ya yo obtener, porque en el segundo intento yo ya saco el billete que voy a obtener, que voy a ganar, pues simplemente ¿cuántos quedan en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, por esa razón, sería un noveno para la probabilidad de sacar 500, ¿sí? Obviamente, si me piden el de a 100, ocurre lo mismo, ¿no? Ya no voy a poner 3 décimos, voy a escribir 3 novenos y así sucesivamente. El de 20 serían 6 novenos. ¿Vale, chicos? Entonces, continuamos con nuestro ejercicio número 30. Dice eventos dependientes e independientes.
Ok, entonces sería como que el subtema, ¿no? Recuerden que un evento dependiente pues es que dependa de algo, ¿no? Y un evento independiente es que no dependa de los eventos, ¿no? El 31 especifica más claramente el tipo de eventos. Ahorita pasamos al 31. Vamos a hacer primeramente el 30, perdón, ¿no? Que le escribí 20, nos queda el 30. El 30 dice, se lanza un par de dados distinguibles. ¿Qué quiere decir distinguibles? Que los puedes diferenciar, ¿no? A lo mejor uno es blanco y el otro rojo o azul, etcétera, ¿no? O uno más grande que el otro, ¿no? Eso quiere decir distinguibles. Comunes y corrientes sobre una mesa. Si la suma de los puntos de los dados es menor a 7, ok, entonces, primer dato menor que 7. Entonces sabemos que el signo menor sería este, ¿no? ¿No? Menor que 7. Si la suma de los puntos de los dados es menor que 7, calcular la probabilidad de que ambos dados muestren números impares. Pues aquí me está pidiendo la suma, ¿no? Vamos a ponerle suma. ¿Ah? Entonces, rápidamente recordar un dado, ¿no? Obviamente un dado tiene sus diferentes lados, y sabemos que en el lado 1 tiene un punto, en el lado 2, 2, así sucesivamente, ¿no? 3. Es decir, entonces va de 1 a 6. ¿No? ¿Están de acuerdo? Entonces ese sería lo de un dado. Pero aquí está diciendo que son 2 dados, entonces ¿cuál sería el puntaje mínimo y cuál sería el puntaje máximo? Es decir, si yo lanzo mi primer dado y a lo mejor por áreas del destino me cae 1 nada más, y lanzo el segundo dado y otra vez me vuelve a caer 1, ¿no? Esa sería la suma de 2. ¿Sí? Es decir, entonces ¿habrá otro número más pequeño de que 2 que me pueda caer al lanzar los 2 dados? Claro que no, ¿va? Porque obviamente el dado no tiene el 0. Si lanzo el primer dado tiene 0 y el 1, pues obviamente entonces, ¿se dan cuenta? Mi primer suma menor sería 2. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y así nos vamos obviamente con los demás, ¿no? Puede ser la posibilidad que me caiga 3, ¿no? Es decir, a lo mejor en el lanzamiento del dado número 1 me cae 2 y en el lanzamiento del dado número 2 me cae 1, entonces 2 más 1 son 3. Ah, bueno, eso sería 3. ¿Sí? Y así sucesivamente, si lanzamos los dados puede caer 4, 5 y 6 nada más, ¿no? ¿Están de acuerdo que llega hasta 6? ¿Es el máximo? Bueno, obviamente el máximo en cuanto a la restricción, ¿no? Este sería como que una restricción, ¿no? Porque ¿cuál sería el máximo en los dados? Que me cayera 6 y 6, ¿no? 6 puntos en un dado y 6 puntos en otro, daría 12, ¿no? Entonces, se puede decir que el puntaje máximo, mínimo, es de, la suma mínimo es 2 y el máximo es 12, ¿no? ¿Sí? Pero, ojo con esta reacción, la suma debe ser menor que 7. ¿Sí? Entonces, por esa razón, ¿cuáles son los que me van a interesar? Pues los que escribí aquí nada más, ¿no? Es decir, me va a interesar la suma de 2, 3, 4, 5 y 6. No me va a interesar la suma de 7, 8, 9, 10, 11 ni 12. ¿Vale? ¿Vale? Por esa razón. Entonces, pues vamos a calcular, se puede decir que las probabilidades, ¿no? Como en el diagrama de árbol de la moneda, ¿no? Pero aquí vamos a calcular de una forma un poco más simple, ¿no? Es decir, quiero aquí la suma de los dados, que me caiga 2, la suma. ¿Cuál sería esa combinación? No me van a dejar por parejas ordenadas, ¿no? Es decir, dado 1, coma, y dado 2, ¿no? ¿Vale? Así lo voy a manejar. Es decir, aquí si lo tengo de esta forma, para que me caiga un 2, en el dado 1 me debe de caer 1, y en el dado 2 un 1, ¿no? Ahí ya tengo la suma de 2. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puede ocurrir la suma de 3? Pues vamos a hacer entonces la suma de 3. ¿Qué me ocurriría en la suma de 3? ¿Qué puede ocurrir o cómo puedo recurrir a la suma de 3? Pues que me caiga un 1 en el dado número 1 y un ¿qué? Y un 2 en el dado número 2, ¿no? Es decir, 1 más 2 son 3, ¿cierto o no? Pero ¿cuál es la otra posibilidad también? Pues también al revés, ¿no? Que me caiga 2 y 1, ¿cierto o no? 2 y 1, ¿sí?
van a decir, ah, maestro, pero eso es lo mismo que esto. Ah, no, porque el problema me lo está diciendo, usted está diciendo que son dados distinguibles. ¿Sí? ¿Vale? Por esa razón 1 y 2 y 2 y 1 no es lo mismo. Vale, tenemos la suma de 3, vámonos a la suma, ya tenemos suma de 2, suma de 3, vámonos a la suma de 4. La suma de 4, ¿qué puede ocurrir en la suma de 4? Que tengamos un 1 y un 3, ¿no? ¿Cierto o no? En el dado 1, acá sería el dado 1 me caiga 1 y en el dado 2, el número 3, tenemos 4. ¿Qué otra posibilidad hay en el dado número 4? Ah, pues que obtengamos un 2 y un 2, ¿no? ¿Cierto o no? Un 2 y un 2, un 2 y un 2 son 4. Y ahí me faltaría otra, ¿no? Pues sí que la misma, pero al revés volteado, ¿no? Como dirían. Es decir, 3, 1. Vamos a borrar tantito acá. 3, 1. Esas serían las probabilidades de que los dados, al lanzarlos, obtenga la suma de 4. Vámonos a la suma de 5. ¿Qué ocurriría con la suma de 5? Con la suma de 5, ah, pues están más, ¿no? Es decir, puede ocurrir 1 y 4, ¿cierto o no? 1 más 4, ¿no? Esa puede ser la suma de 5. ¿Cuál más? Ah, pues 2 más ¿qué? 2 más 3, ¿no? ¿Cierto o no? ¿Cuál más? Ah, pues 3 más 2, sí, también se vale, ¿no? 3, 2. Me falta una, ¿no? ¿Cuál más puede ocurrir? 4 y quién. Esta misma pero al revés, ¿no? 4 y qué. Y 1. ¿Vale? 4 y 1. Serían las posibles lanzamientos de los dados que obtenga 5. Y por último, ahora sí, la 6, ¿no? La 6 que me daría entonces, pues la probabilidad de que me den la 6 sería obviamente 1 y que 5, ¿no? ¿Cierto o no? Sería que 2 y que 4, ¿no? Luego sería que 3 y 3, ¿están de acuerdo? Y por último 4 y 2, ¿no? Y luego tendríamos 5 y 1, nada más. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las posibles sumas de todos los dados. Entonces, pues pasamos a nuestra pregunta ahora sí. ¿Qué me dice? Calcular la probabilidad de que ambos dados muestren números impares. Entonces, aquí en nuestro espacio muestral, es decir, esta, vamos a ver cuál es la que nos da números impares, ¿no? Recordar rápidamente, chicos, cuáles son los números impares. Ya lo sabemos, ¿no? Números impares o primos. Números impares me está pidiendo aquí, ¿no? Números impares, sabemos que los pares son 2, 4, 6, 8, 10 en adelante. Obviamente los impares son los que restan, ¿no? Es decir, 1, ¿no? Entonces, en este caso, 1 y 1 sí son impares. Pues sí, ¿eh? Entonces vamos a seleccionar esta parte. Vamos a escribirlo con otro color. Vamos a seleccionarlo así, ¿no? Que me está pidiendo entonces, váyanse a la pregunta, me pide calcular la probabilidad de que ambos dados muestren números impares, es decir, dado 1 cayó impar y dado 2 cayó impar. Vámonos acá entonces a la suma de los 3. Aquí tenemos un número impar, pero aquí tenemos un número par, entonces por lo tanto no, ¿eh? Aquí sucede lo mismo, par e impar. No, pues no. Entonces, acá entonces para la suma de 4, número 1 es impar, ¿sí va? Entonces de dado 1 cayó un número 1, ¿sí? Dan soldado número 2, cayó 3. ¿También es número impar? Sí, entonces también lo selecciono, ¿no? Vámonos a este. Sabemos que 2 y 2 son, vamos a ver. Aquí también, ¿no? ¿Cierto o no? ¿Vale? Entonces tenemos aquí números impares, ¿no? Vámonos a la suma de 5. 1 y 4, pues es impar con par, ¿no? Aquí es par con impar, tampoco. Impar con par, tampoco. Aquí pues tampoco va, porque es par con impar. Entonces en la suma de 5 ninguno me va a interesar en este caso. Ahora entonces continuamos con el 6. 1 y 5, 1 y 5 sabemos que sí son números impares, entonces también lo vamos a seleccionar. 2 y 4 no va, porque es 2 y 4 son pares.
3 y 3, 3 y 3 sí, también lo voy a seleccionar. 4 y 2, no, porque son pares. Y también 5 y 1. ¿Sí? Entonces ahí tenemos donde puede ocurrir que la suma de los dos dados sea impar. Es decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sale? Entonces, ahora sí hacemos nuestras probabilidades, ¿no? Es decir, otra vez P va a ser igual a lo que me pide el problema. ¿Qué me estaba pidiendo el problema? Que la suma de los dados sean impares, es decir, que en el dado 1 caiga un número par y en el dado 2 también caiga un número impar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Pues las habíamos contado, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, es decir, 6 barras. Y recordar que es entre el total de todo, ¿no? Es decir, el total, pues empezamos a contar todo, ¿no? Es decir, el total de todo esto. Obviamente, si gustan, nomás sumamos nosotros. Aquí son 6, serían 7, 8, ¿no? 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 es el restante, ¿no? Es decir, 15. ¿Sí? Si no quedó claro, pues volvemos a sumar todos, ¿no? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque es el total de los eventos, ¿no? Entonces la probabilidad es de 15. Entonces serían 6 quinceavos. Y obviamente, chicos, pues nos fijamos si se puede simplificar o no se puede simplificar. Sí se puede, ¿no? Tendría tercera, ¿no? Es decir, aquí 2 y aquí 5, ¿no? Entonces el resultado final sería 2 quintos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ambos dados muestren números impares? 2 quintos, ¿no? ¿Vale? Vale, chicos, entonces continuamos con el ejercicio número 31. Y el ejercicio número 31, como les comentaba, es nada más identificar datos dependientes e independientes. Entonces, pues vamos a leer rápidamente, ¿no? Dice, asistir a la escuela y casarse. Pues ese sería un evento independiente, ¿no? Porque no depende si voy a la escuela y me caso. Muchos a lo mejor van a la escuela, bueno, ahorita por lo de la pandemia, ¿no? Pero muchos van a la escuela y a lo mejor ya están casados, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Entonces eso no depende. El inciso número B dice, ¿el tipo de sangre de un hijo coincide con el alguno de sus padres? Pues claro que sí, ¿no? Entonces ese sería un evento dependiente, ¿no? Entonces, obviamente a lo mejor mi hijo puede tener la sangre de mía o la de mi esposa, o a lo mejor la combinación de ambos, etcétera. Entonces ese sería un evento dependiente. Y perdón, el primer evento es independiente. Inciso C, lanzar al aire 2 veces una moneda. ¿Sería un evento dependiente o independiente? Pues sería independiente, porque bueno, obviamente lo lanzo una vez. Eso no depende si me cae sol, que a lo mejor otra vez que me vuelva a caer sol, ¿no? O águila. Entonces ese sería un evento independiente. Inciso D, tener un día nublado y que llueva. Pues ese sería un evento dependiente, ¿no? Porque sí depende, ¿no? Obviamente si está nublado, pues sí puede llover. Entonces eso sí depende. Haber tomado alcohol y tener un accidente, pues eso puede decir que está hasta en las noticias lo vemos, ¿no? Es decir, siempre que ocurre un accidente, que se choca un auto, que se atropellan a alguien, etcétera, siempre podemos decir que más o menos el 80%, el 90% es porque venían en estado de ebriedad, ¿no? Es decir, con alcohol. Entonces eso sí es un evento dependiente. Y por último tenemos realizar un examen y leer un libro. Pues obviamente este es independiente, ¿no? Porque obviamente si leemos un libro no depende del examen, ¿no? Obviamente a lo mejor si el libro se refiere a lo del examen, pero pues sabemos que un examen pues es muchas cosas, ¿no? No más de un libro o de un tema, son de varios temas. Entonces, por lo tanto, el inciso F es un evento excluyente, ¿no?
es decir, independiente, no depende de que yo lea un libro con mi examen. Entonces se dan cuenta, relacionaríamos el 1B, el 1D y el 1E, ¿no? Que son eventos dependientes. Y sería 2A con 2C y con 2F, eventos independientes que no tienen nada que ver uno con el otro. ¿Sale, chicos y chicas? Entonces pues continuamos con nuestro ejercicio número 32. Pues más que nada era nada más relacionar las columnas e identificar eventos dependientes e independientes. Entonces rápidamente nada más, evento dependiente es que dependa de algo, ¿no? Evento independiente es que sí dependan los dos, ¿vale? Ejercicio número 32. Se dice que R y Q son eventos independientes. Ahí tenemos otra vez nuestra probabilidad condicional, ¿no? Que dice que la probabilidad de que pase Q, dado que pasó R, es igual al evento P de Q, ¿no? Entonces, la probabilidad de R intersección Q es igual a... Ya tenemos los diferentes incisos. Entonces, pues aquí simplemente nada más es escribir nuestra fórmula de probabilidad condicional. Y como les comentaba, aquí estábamos hablando de Q y R, ¿no? Anteriormente se los expliqué como A y A complemento, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Entonces, aquí como me quedaría, pues simplemente entonces como lo dice ahí, ¿no? P, Q en R o R es igual a ¿qué cosa? A P de R intersección Q entre P de R, ¿no? ¿Vale? Esa sería mi probabilidad condicional. Y acá nada más me dice entonces la probabilidad de R intersección Q es igual a ok, pues aquí simplemente nada más un despeje, ¿no? Me está pidiendo la probabilidad de R intersección Q a quién es igual. Se dan cuenta, aquí nos está diciendo que la probabilidad condicional es igual a esto, ¿no? Es decir, aquí me está diciendo que la probabilidad del evento Q dado que pasó el evento R, entonces no nos está pidiendo ese problema, nos está pidiendo esto. Entonces esto sería un simple despeje, ¿no? Es decir, despejar esta expresión, como en las fórmulas, ¿no? De cuando veíamos álgebra y todo eso, ¿no? Es decir, que teníamos, no sé, a ver, esta más o menos la expreso en función algebraica, ¿no? Vamos a suponer que tengamos 2x es igual a 5 octavos, ¿no? Se me ocurre eso. ¿Okay? Y obviamente entonces quiero despejar 5 octavos, ¿no? Pues simplemente entonces, ¿qué hago? Esto está multiplicando, va a pasar dividiendo, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Y hago las operaciones. Es lo mismo que ocurre acá en este sentido, nada más que con expresiones, ¿no? Entonces recordar nada más básicamente, como se dice, o cuando manipulamos una expresión algebraica, una ecuación, que si yo lo manejo así, ¿no? Que si son operaciones inversas, si está sumando, pasa restando. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Si está potencia, raíz. Y viceversa, ¿no? Si está restando, sumando. Si está dividiendo, multiplicando, etcétera. Eso es simplemente lo que se hace en una ecuación. Entonces, en este sentido, pues queremos despejar esto. Pues simplemente, ¿qué nos está estorbando? Pues la expresión que tenemos abajo, ¿no? Es decir, P, la probabilidad de R, ¿no? Entonces, si está dividiendo, va a pasar multiplicando al otro lado, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo que me queda la probabilidad? Vamos a escribirlo con azul mejor. La probabilidad de R intersección Q va a ser igual a P de Q dado que R que multiplica a P de R. Vamos a dejarlo así, por favor. ¿Sale? ¿Qué hice nada más? Pues esta está dividiendo, va a pasar multiplicando, ¿no? Y una vez, bueno, esta quedó de este lado, pues vamos a escribirla. Entonces, me va a quedar esto es lo que yo quiero. Que me quede P, la probabilidad de P de Q del evento pase R por la probabilidad de R, ¿no? Entonces, si nos fijamos en los incisos, sería el inciso C, ¿no? Que obviamente se dan cuenta, aquí está al revés, ¿no? ¿Cierto o no, chicos? Bueno, ahí nos falta algo muy interesante, sí es cierto, porque no se parece, ¿ya lo identificaron? Nada más es sustituir, ¿ya lo vieron?
¿Sí? Además es sustituir, chicos. Vamos a leer nuevamente el problema. Se dice que R y Q son eventos independientes y como dato tenemos esto, ¿no? P de Q dado que R va a ser igual a P de Q, ¿no? Aquí está lo identificado, ¿no? Entonces, la probabilidad de R intersección Q es igual a esto. Entonces, simplemente desde arriba nos lo están pidiendo, o desde el problema nos están diciendo que esta probabilidad es a P de Q. Entonces, en nuestro despeje, ¿dónde está esto? Aquí, ¿no? Entonces, se puede decir que esto nada más lo vamos a sustituir por P de Q, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar nada más? Pues entonces en realidad me va a quedar P del evento R intersección Q es igual, en lugar de escribir esto, escribo P de Q. Entonces, P de Q que multiplica P de R. ¿Sí? Y ahora sí, entonces, tenemos nuestro resultado final que se parece al, más bien es el inciso número C, ¿no? ¿Vale? Entonces, ojo ahí en el problema, nos estaban pidiendo que son eventos independientes y nos está diciendo que la probabilidad condicional de que pase Q dado que pasó R va a ser igual a P de Q, es decir, que esto es como si valiera esto, ¿no? Es como cuando veíamos que, no sé, X es igual a 10, ¿no? Es decir, que el valor de X vale 10, entonces aquí también el valor de esta probabilidad vale P de Q. Ya nada más lo sustituimos aquí en nuestro despeje y lo tenemos. Vale, chicos y chicas, entonces listo. Entonces ese es nuestro ejercicio número 32. Vamos al ejercicio número 33. 33. Dice, una fábrica emplea 3 máquinas que hacen latas para empacar alimento. Los porcentajes de latas que no cumplen con las especificaciones son el 5%, 8% y 3% respectivamente. Si se selecciona una lata al azar, ¿cuál es la probabilidad de que cumpla con las especificaciones? Ok, entonces pues vamos a identificar la máquina número 1. Me está diciendo que son máquinas, ¿no? Máquina número 1, máquina número 2 y máquina número 3. Vale, entonces tenemos que no cumple, la máquina 1 no cumple el 5%, la máquina 2 no cumple el 8% de las especificaciones y la máquina 3 no cumple el 3%. ¿Bien? Poner la M bien. Entonces aquí vamos a hablar que sí cumple, es decir, ¿cuánto falta el porcentaje para que la máquina 1 número 1 sí lo cumpla? Pues aquí claramente se ve, ¿no? ¿Cuál sería entonces el porcentaje de la máquina 1 donde sí cumpliría? Pues obviamente 5%, ¿cuánto le falta para el 100%? Pues 95%. La máquina número 2, vamos a la máquina número 2, ¿cuánto le falta para que sí cumpla las especificaciones y nada más no cumple el 8%? Pues entonces aquí sería el 92%. Y la máquina número 3, el 3% del total de la producción no cumple, ¿va? Con las especificaciones, entonces por lo tanto sería el 97% es eficaz, es decir, sí cumple, ¿no? Y la pregunta nos está diciendo cuál es la probabilidad de que cumpla con las especificaciones. Ok, pues ahí simplemente nada más sería una suma de las probabilidades, ¿no? Que fíjense, bueno, vamos a hacerlo ahorita por probabilidad y fíjense, va a haber un dato muy importante que pueden identificar ustedes. Entonces otra vez nuestra formulita sería la probabilidad es igual a 1 de 3, ¿no? ¿Sí? Es decir, vamos a sacar la probabilidad de cada una, ¿sí? Se dan cuenta entonces en la máquina número 1 que tenemos, ¿cuál es la probabilidad? Bueno, es 1 de 3, ¿por qué razón? Acuérdense que es lo que me está pidiendo entre el total de máquinas. ¿Cuántas máquinas son? 3, ¿no? 1, 2, 3, por eso es 1/3. Multiplicado por lo que me están pidiendo que sí cumple, ¿no? Es decir, por el 95%. Ya aquí vamos a quitar el porcentaje, nada más vamos a poner el 95%, ¿no? ¿Vale? Más, ¿qué cosa? Vámonos a la máquina número 2. La máquina número 2, su probabilidad también es lo mismo, ¿no? Estamos en la máquina número 2, pues obviamente nada más hay una máquina número 2, está refiriendo a la máquina número 2, pero el total de máquinas son 3, entonces sería 1/3 multiplicado por
el 92% que sí cumple. Más, por último, la máquina número 3, que volvemos a lo mismo, estamos en la máquina número 3, entonces sería, es un tercio, porque estamos en la máquina número 3 y obviamente son 3 máquinas, por el 97%, ¿no? Y hacemos las operaciones. Ajá. ¿Vale? Como es 3, 3, 3, 3 y 3, pues, no, pues aquí obviamente me quedaría 1 por 95 entre 3, más 1, un tercio por 92, más esto. Es decir, es como si tengamos 97 más 92 más 97, ¿no? Eso es igual entre, obviamente, entre 3, ¿no? ¿Vale? Eso es lo que me va a dar, ¿no? Hacemos las operaciones pertinentes. ¿Cuánto sería 95 más 92 más 97 entre 3? De una vez entre 3 me daría 94.66, 6, otro 6, ¿vale? Entonces eso sería lo que vamos a hacer. Entonces el resultado final sería 94.66%, ¿no? Probablemente estamos hablando de por ciento. Pero fíjense, ahí hay un dato muy curioso. Nos está pidiendo cuál es la probabilidad de que cumpla con las especificaciones, es decir, que cumpla todo esto, ¿no? El 95, el 92 y el 97, ¿ah? Que cumpla. Se selecciona una lata al azar, ¿no? De que se seleccione esto. ¿Se dan cuenta? Esto es como un promedio, ¿no? Que han visto ustedes desde la escuela. Sí, es decir, ¿a qué me refiero? Si ustedes a lo mejor desde el kinder, ¿no? Tenían ustedes 10, 10, 10, 10, 10, 10. Pues obviamente su maestro, pues si eran 5 materias, 6 materias, sabemos que el promedio es sumar eso entre la cantidad total, ¿no? ¿Cierto? Entonces, pero si ya tuvieron 10, 10, 10 y 10, ¿para qué hago eso? Pues el resultado va a ser ¿cuánto? Pues 10, ¿verdad? ¿Cierto o no? Ahora, si tenían a lo mejor 9, tienen 5 materias, ¿no? Tienen 9, 9, 9, 9 y en la última 8. No, pues ¿para qué hago el promedio? Todo mal lo hago, ¿no? Pero ya sé que si la mayoría fueron, ¿qué? 9, pues mi resultado va a ser 9, ¿no? ¿Cierto o no? Bueno, ya en otras circunstancias más, ¿no? Si yo tengo a lo mejor 6, 6, 6, 6, y en el último me esmeré, a lo mejor tengo un 8, ¿no? Pues obviamente yo sé que mi promedio no va a ser de 8, ¿no? Va a ser de 6, ¿por qué? Porque es más, hay más, se puede decir que más opciones de 6 o 6 punto y piquito, pecando a lo mejor a 7, pero no va a pasar de 6, entonces es 6, ¿eh? A lo que voy, fíjense, las que cumplen es del 95%, 92 y 97, es decir, que están en el 90, ¿están de acuerdo conmigo? En el 90. No hay ninguna que esté en el 80 ni en el 50, es decir, las 3. Entonces, por lo tanto, su promedio final va a ser de un 90 y tantos %, que en este caso fue un 94, ¿cierto o no? Entonces, una forma, cuando estén realizando su examen, pues es eso, ¿no? Y se los he comentado, se los comenté en el curso, ¿no? Los que toman el curso conmigo, pues recuerden que como es de opción múltiple, hay 2 que sí tienen algo que ver y 2 que nada que ver con el problema, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, siempre váyanse siempre a los incisos, ¿no? A lo mejor si no recuerdo el método para ayudarse. Entonces vamos a leer los incisos de la pregunta número 33. El inciso es el 4.8%, pues nada que ver, que es del 9. El inciso B, 27.8%, tampoco nada que ver. El inciso C, el 48%, pues nada que ver tampoco. El inciso D, 94.6%, entonces sí me quedo con eso porque es arriba del 90%, 94.6%, lo que ocurre igual con sus calificaciones, como les comentaba. Dale, chicos y chicas, entonces si no hay dudas en entonces si hay dudas, preguntas, comentarios, déjenlo ahí y en futuros videos o ahí después se los puedo resolver. Entonces pasamos a la pregunta número 34, ya nos faltarían 2 para este apartado y vamos a hacer otro video para el apartado nada más de estadística, que ya sería más simple y más sencillo. Entonces continuamos. Ejercicio número 34, dice, una caja negra contiene una esfera blanca y 3 guindas. Se parece a un ejercicio similar, ¿no? A los anteriores. Vamos a dibujar de una vez, ¿no? Una caja negra contiene una esfera. Vamos a suponer que aquí tenemos la caja y esta es una caja negra, ¿no? Contiene una esfera blanca, obviamente entonces vamos a ponerle aquí de blanca y 3 guindas. Otra vez, esas son los mismos colores, me parece, ¿eh? Y 3 guindas. Ahí tenemos
Otra caja gris, ahora tenemos una caja gris, vamos a ponerle G, C de gris, ¿no? Una caja gris. Contiene 4 esferas blancas y 4 guindas. Entonces 4 esferas blancas, 1, 2, 3, 4, un poquito más grande. Y 4 guindas también, ¿va? 1, 2, 3 y 4. Aquí para distinguir a las esferas, son esferas, ¿no? Vamos a ponerle sus primeras iniciales. ¿Sí? Ahí tenemos ya entonces. Se selecciona una caja al azar y se elige una esfera. Abajo puedo seleccionar esta, puedo seleccionar otra. Si la esfera resultante es guinda, calcular la probabilidad de que provenga de la caja negra. Ok, entonces, al igual que un ejercicio anterior, vamos a calcular primeramente la probabilidad de la caja negra y la probabilidad de la caja gris. Y después calculamos lo que me está pidiendo, ¿no? La probabilidad de que provenga de la caja número negra. Entonces, vamos a sacar acá la probabilidad de la caja número negra. Entonces sabemos que esta sería igual a P de probabilidad. Sabemos entonces cuántas cajas tenemos. 2, ¿no? De una vez entonces acá abajo 2, porque recuerden que es el total y arriba lo que me pide. Como estoy en la caja negra, pues sería un medio, ¿vale? Esa es mi probabilidad. Ahora sí, por la probabilidad del evento que yo quiero obtener, ¿sí? En este caso también es la blanca, me parece, ¿no? Resultante es guinda. Ah, no, ahora está hablando de las guindas. Entonces dice, calcula la probabilidad de que provenga de la caja negra, pero antes dice, si la esfera resultante es guinda. Quiero que la esfera resultante sea guinda. ¿Cuántas guindas tenemos aquí en la caja negra? 1, 2 y 3. Entonces tenemos 3. Pero ¿cuántas esferas en total son? 4, ¿no? Es decir, una blanca y 3 guindas son 3 cuartos. Entonces una vez la probabilidad total de esta serían 3 octavos, ¿no? Y podemos simplificar 3 octavos, claro que no va, así se quedaría esto. Y hacemos lo mismo con la caja número gris. Entonces, la probabilidad sería igual, la probabilidad sería un medio. ¿Por qué razón? Porque estamos en la caja número gris y son 2 cajas, es un medio por la probabilidad de que en esta obtenga las esferas guindas. Sabemos que son 4, ¿no? Entonces aquí hay 4 y en total son 4 blancas y 4 guindas son 8. Entonces son 4 octavos. Multiplicamos, me quedarían 4 16avos. 4 16avos, si lo puedo simplificar, creo que sí me quedaría un cuarto, ¿no? Entonces ahí ya tenemos la probabilidad de cada caja. Ahora sí, entonces la pregunta dice, calcular la probabilidad de que provenga de la caja negra. Entonces calcular la probabilidad de la caja negra, ¿no? Es decir, lo puedo manejar así. Quiero la probabilidad aquí de la caja número negra nada más, ¿no? En total. Entonces, ¿qué hago? Pues recordar qué cosa. Que es lo que me pide arriba entre el total, ¿sí? Entonces, ¿qué me está pidiendo? Que provenga de la caja negra. De la caja negra serían 3 octavos, ¿están de acuerdo? 3 octavos acá. Entonces acá escribimos 3 octavos y abajo el total de las probabilidades, es decir, abajo tendremos 3 octavos más un cuarto. ¿Sí? Y empezamos a resolver, ¿vale? Obviamente resolvemos primeramente acá abajo, 3 octavos más un cuarto. Sabemos que es 3 octavos más un cuarto me van a dar 5 octavos, ¿no? Me van a dar 5 octavos. Y acá me van a dar 3 octavos. Obviamente acá se dan cuenta, tenemos la ley del sándwich o de la torta, ¿no? De la torta, que dice extremos con extremos y medios con medios. Es decir, me va a quedar entonces 3 por 8, 24. Entre 40, ¿no? Es decir, 24 cuarentavos. Eso lo podemos simplificar, pues claro que sí va, lo podemos simplificar y nos dan 3 quintos. Entonces el resultado final de esto serían 3 quintos. Simplificando 24 cuarentavos, ¿sí? Aquí fíjense, anótense algo ya con la práctica, después lo van a aprender, ¿no? Tenemos 3 octavos dividido entre 5 octavos. ¿Se dan cuenta? Es lo que sucede igual acá cuando recuerdan en suma de fracciones, que teníamos un medio, vamos a poner un poquito más, no sé, 3 cuartos y lo quería sumar con 5 cuartos, ¿no? Recuerden que como los denominadores son iguales, escribimos a 4 y arriba nada más sumamos esto, ¿no? Que sería en este caso
8 cuartos, ¿no? Sí serían 2 enteros en este caso. Acá sucede lo mismo. ¿En qué razón me refiero con eso? Pues fíjense, son 3 octavos divididos entre 5 octavos. Pues puedo hacer esto nada más. Pues como el 8 se parece con el 8, los quito y que me quedó en realidad nada más 3 y 5. Que lo que me da es la simplificación de 3 quintos. Que decía, la operación me dio 24 cuarentavos, maestro. Sí, pero recuerden que si me da algo grande y lo puedo simplificar, o siempre que tenga un resultado aquí traten de simplificarlo. Si yo simplifico 24 cuarentavos, me van a dar 3 quintos. Y claramente aquí se veía que me dan 3 quintos, ¿vale? Entonces, aclarando ese punto, chicos, continuamos con el ejercicio número 35 y terminamos con el 36. ¿Sí? Continuamos entonces. Vale, chicos y chicas, ejercicio número 35 dice, la probabilidad de que un niño tenga cáncer es el 3%, aquí ya lo escribí, cáncer 3%. Se dispone de pruebas de diagnóstico médico. La probabilidad de que un resultado sea positivo, dado que tiene cáncer, es de 90%. Entonces el resultado positivo, dado que tiene cáncer, es del 90%, acá lo escribí. Y positivo, dado que no está presente la enfermedad, es el 2%. Es decir, acá entonces no tiene la enfermedad, es decir, no tiene cáncer, está el 2%. Suponga que la prueba de diagnóstico médico ha dado un resultado positivo. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que no esté presente la enfermedad? Entonces, se dan cuenta, aquí nada más escribí en el pizarrón los datos del problema, ¿no? 3% de los que tienen cáncer y obviamente su prueba o su resultado de diagnóstico médico es del 90%. Para obviamente los que no tienen cáncer, su prueba o su resultado positivo es del 2%. Aquí nada más me falta obtener cuántos son los niños que no tienen cáncer. Pues obviamente acá lo hacemos, ¿no? Es decir, ¿qué me faltaría acá, chicos? Pues entonces si es el 3%, aquí sería el 97%. ¿Están de acuerdo conmigo? Es decir, esos son los que no tienen cáncer para llegar al 100%, ¿no? Recuerden que la probabilidad siempre es en el 100% o en el 1 cuando es la probabilidad total, ¿no? Entonces, aquí sería 97%. ¿Vale? Bueno, entonces, aclarando esos puntos, pues simplemente nada más que hacemos, chicos. Pues nada más multiplicamos 3% por el 90% y 97% por el 92% para tener los niños con cáncer y los que no tienen cáncer, es decir, los que están, puede decir que sanos. Y después calculamos la probabilidad de que no esté presente la enfermedad, ¿no? Entonces, vamos a probar. Entonces, primero calculamos la probabilidad de los de cáncer, ¿no? Vamos a ponerle así, cáncer. Esto va a ser igual, obviamente 3 por 90, que sabemos que 3 por 90 son 270, ¿no? Y por último calculamos la probabilidad de no cáncer, ¿no? De no cáncer sería igual 97, quitamos los porcentajes ahorita, por 2. Si multiplicamos, chicos, 97 por 2, sabemos que nos va a dar 194 como resultado. Entonces, multiplicamos 97 por 2, me va a dar 194. Entonces, acá escribimos 194. Ahora sí, entonces, con esos datos, vamos a calcular la probabilidad, ¿no? Recordar que probabilidad es igual a lo que me está pidiendo el problema entre el total. Entonces, ¿qué me está pidiendo el problema? Me está pidiendo cuál es la probabilidad de que no esté presente la enfermedad. Entonces, ¿en cuál no está presente la enfermedad? Pues en la de no cáncer, ¿no? Es decir, el 194. Entonces, acá ¿qué hacemos? Simplemente nada más 194. Y abajo el total, es decir, ¿el total de qué? Pues 270 más 194. ¿Ah? Y eso sería igual ¿a cuánto? Si hacemos las respectivas operaciones, chicos, me va a dar 0.94, ¿sí? Es decir, arriba me va a quedar 194 entre 270 más 194 me dio 464. Y si dividimos eso me va a dar 0.41. Entonces ese sería el resultado del ejercicio número 35. Entonces pasamos al último ejercicio, chicos, de esta parte y continuamos en otro video con lo de estadística, que es un poco más sencillo. Entonces
Pasamos al ejercicio 36. Ejercicio número 36 y último de esta sección, chicos y chicas. Terminamos. Dice, el departamento de crédito de la tienda Elcar informó que 30% de sus ventas son en efectivo y 70% a crédito. Tiene que el 20% de las compras en efectivo y 60% a crédito son por más de 500 pesos. Natalia compró un vestido que cuesta 1800. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que haya pagado en efectivo? Entonces, pues vamos a hacer esto. Estos datos vamos a representarlos como en los ejemplos anteriores. Sale, entonces aquí ya tenemos los datos del problema, chicos. Nos dice que entonces en efectivo, obviamente tenemos que en efectivo es el 70%, en el crédito es el 70%, ¿no? Y en efectivo el 30%. Obviamente entonces esto sucede cuando hacemos la mayoría de 500, ¿no? Pedimos un préstamo de 500 ya sea en efectivo o a crédito, o a una compra, perdón. Nos pide cuál es la probabilidad de que haya pagado en efectivo los 1800. ¿Se dan cuenta? Los 1800 pues no nos sirve ahí como dato para hacer el problema, simplemente nada más nos está pidiendo cuál es la probabilidad de que haya pagado ese dinero en efectivo. Entonces, pues como lo hemos estado haciendo, sería el 20% por 30 para sacar primero la probabilidad o de lo que tenemos en efectivo, y después el 70 por el 60% que viene siendo el de crédito, y después ahora sí sacamos la probabilidad. Es decir, entonces en efectivo sabemos que 30 por 20, es decir, ¿qué hacemos acá entonces, chicos? Multiplicamos, 20 por 30, ya sin el porcentaje, sabemos que son 600, ¿no? Y acá multiplicamos 60 por 70, sabemos que van a ser 4200, ¿están de acuerdo? Y entonces ahora sí sacamos la probabilidad, como nos dice la pregunta, dice, ¿cuál es la probabilidad de que haya pagado en efectivo? Entonces, ¿qué hacemos? La probabilidad es igual, recuerden que acá arriba es lo que me pide y abajo es el total, ¿no? Es decir, entonces en efectivo. Entonces hacemos caso acá de efectivo. El efectivo sería de 600. ¿Están de acuerdo? Entonces acá arriba escribimos 600. Entre el total, es decir, ¿cuántos serían? 600 más 4200. Es decir, aquí pongo 600 más 4200. Sabemos que sería igual a, me quedan 600 entre 4800, ¿están de acuerdo? Y hacemos las operaciones, ¿no? Es decir, 600 entre 4800. Al hacer entonces el resultado me va a dar 0.125. Una forma más sencilla, pues recuerden, ¿no? Este con este va, este con este con este va. Entonces en realidad me queda 6 entre 48, un poco más sencillo para eliminar los ceros, ¿no? Y sale lo mismo, ¿no? Si hacemos 600 entre 4800 nos va a dar 0.125, o si eliminamos los ceros, 6 entre 48 nos va a dar 0.125. ¿Sale, chicos? Entonces este sería el ejercicio número 36. Vale, chicos, bueno, pues hasta aquí dejamos esta parte de los ejercicios de probabilidad y estadística. Espero les haya servido de algo. Y pues continuamos entonces en otro video con los ejercicios de estadística, que no es más que las gráficas y todo eso. Entonces, pues si les gustó el video, compártanlo, denle manita arriba, manita abajo igual si no les gustó, no hay ningún problema. Comentarios, preguntas, sugerencias, pues ahí, y con mucho gusto lo estaremos resolviendo. Igual si hay a lo mejor alguna pregunta de otro tema, no sé, de límites, de integrales, de derivadas, con mucho gusto háganmelo saber en un comentario. Podemos hacer videos de esos ejercicios, o simplemente pues escriban ahí su comentario. Y pues yo me despido de ustedes, chicos, un abrazo a la distancia, y pues nada más me despido con esta frase. Si tuvieron un día negativo, pues aplican matemática, chicos. Simplemente elévenlo al cuadrado y se convertirá en positivo. Entonces, suerte y nos vemos en próximos videos. Bye bye.